Imagínese caminar por un antiguo mercado egipcio, donde el aire está cargado del aroma de las especias, los sonidos del trueque llenan las calles y, a cada paso, es recibido por la vista de elegantes y misteriosas criaturas. Los gatos, elegantes, independientes y venerados, se mueven como sombras entre la multitud. En la cultura egipcia, estos animales no eran solo mascotas, eran símbolos de la divinidad, protectores y guardianes de secretos. Los antiguos egipcios consideraban a los gatos seres sagrados, tan importantes que incluso los momificaban y enterraban junto a sus compañeros humanos. Pero en la Biblia, un libro que ha dado forma al marco espiritual, cultural y moral de miles de millones, los gatos están completamente ausentes. Extraño, ¿no? Con su papel destacado en la historia y su profunda asociación con el misterio, el poder y la protección, ¿cómo es que estas criaturas, tan entrelazadas con la antigua civilización humana, no encuentran un lugar en el libro más influyente jamás escrito? La Biblia menciona leones, serpientes, palomas e incluso asnos, cada uno de los cuales tiene un profundo significado simbólico en las Escrituras. ¿Pero el gato? Ni una sola mención. Esta curiosa ausencia plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué significa que una criatura tan poderosa y enigmática quede fuera? ¿Por qué encontramos todas las demás criaturas, desde el valiente león hasta el humilde cordero, entretejidas en las historias bíblicas, y sin embargo el gato, símbolo de sabiduría, misterio e independencia, permanece fuera de la narrativa divina? Hoy exploraremos el curioso caso de la ausencia del gato en la Biblia. ¿Qué nos dice esta omisión sobre la naturaleza de la fe, los misteriosos caminos de Dios y las criaturas que fueron elegidas para caminar junto a la humanidad en las Escrituras? ¿Hay algo más en esto de lo que parece? Desvelemos este misterio juntos. El mundo antiguo estaba lleno de animales que imponían respeto, que eran vistos como divinos o símbolos de inmenso poder. Sin embargo, entre ellos, una criatura se destaca, misteriosa y seductora en su gracia, una que viajaría a través de las tierras de Egipto, Grecia y Roma, ganándose la admiración de civilizaciones enteras. Esta criatura no es otra que el gato. En la tierra de los faraones, donde el sol ardía ferozmente y el Nilo fluía con antiguos secretos, los gatos eran más que simples compañeros. Eran venerados, vistos como guardianes y protectores, criaturas que tenían un vínculo con lo divino. Los gatos deambulaban libremente por templos y mercados, y su presencia formaba parte de la vida diaria tanto como los imponentes obeliscos que marcaban el horizonte. Los egipcios creían que los gatos tenían cualidades místicas, conectadas con lo sagrado y lo poderoso. Creían que la capacidad del gato para moverse silenciosamente, para deslizarse entre las sombras sin ser visto, era una indicación de protección divina. De hecho, la diosa Bastet, a menudo representada como una leona o una mujer con cabeza de gato, encarnaba este poder protector. Era la diosa del hogar, la fertilidad y el parto, pero también de la guerra, una vengadora de los males. Para los egipcios, los gatos no solo eran símbolos de belleza sino también de fuerza, coraje e incluso divinidad. Esta reverencia no fue fugaz. Los gatos eran honrados hasta tal punto que los egipcios los momificaban al morir, tratándolos con el mismo respeto que tratarían a un humano. Creían que enterrar a un gato de esa manera le garantizaría un lugar eterno en el más allá, acompañado de su dueño humano.
En Egipto se han descubierto cementerios enteros de gatos, donde fueron enterrados miles de gatos momificados, algunos incluso enterrados con joyas de oro y otros tesoros destinados a acompañarlos al más allá. El carácter sagrado de los gatos estaba entrelazado con las partes más profundas de la cultura y la espiritualidad egipcias. Pero el alcance del gato no se limitó solo a Egipto. A lo largo de la historia, varias culturas llegaron a admirar y adoptar al gato como símbolo de algo más grande. En la antigua Grecia, los gatos eran adorados como animales sagrados, asociados con la luna y el misterio. En Roma, su relación con la vida doméstica era tan profunda que se establecieron leyes que los protegían de cualquier daño. Estas sociedades observaron a los gatos y vieron más que una mascota, vieron un reflejo de su propia reverencia por lo desconocido, lo misterioso y lo divino. Sin embargo, a pesar de toda su importancia en estas primeras civilizaciones, hay un silencio notorio cuando se trata de la Biblia, uno de los textos más influyentes de la historia de la humanidad. A pesar del papel integral del gato en la configuración de la cultura y la religión a lo largo de la antigüedad, la Biblia ni una sola vez menciona a esta venerada criatura. En la amplia gama de animales que aparecen en las Escrituras, desde el poderoso león hasta la humilde paloma, desde la serpiente del Edén hasta las ovejas del buen pastor, el gato está extrañamente ausente. ¿Por qué este animal poderoso, elegante y misterioso quedaría fuera de un texto tan importante y extenso? ¿Cómo es posible que la Biblia, que abarca siglos y continentes, no incluya a esta criatura que estaba tan intrincadamente entretejida en la vida de los pueblos antiguos? La ausencia del gato en la Biblia es desconcertante, especialmente si se considera su profunda conexión con el simbolismo divino en otras culturas. ¿Podría haber alguna razón para esta omisión? ¿Es posible que haya más en la historia de lo que creemos, alguna verdad más profunda y oculta debajo de la superficie? Para todos los animales que aparecen a lo largo de las Escrituras, el gato, una criatura asociada con la protección, la gracia y lo divino, queda en las sombras de la historia. Quizás sea en esta misma omisión donde podamos encontrar una respuesta. O al menos una nueva pregunta para reflexionar mientras buscamos comprender los caminos ocultos de Dios y el plan divino que se esconde detrás de las páginas de la Biblia. La Biblia, en su narrativa profunda e intrincada, hace un uso abundante de animales para transmitir significados más profundos y verdades divinas. Estas criaturas, con sus características únicas, se han convertido en símbolos que resuenan a lo largo de las Escrituras, guiando a los creyentes hacia una mayor comprensión y un despertar espiritual. Algunos de estos símbolos están tan arraigados en el pensamiento cristiano que son inmediatamente reconocibles. Por ejemplo, el Cordero, manso y puro, ha sido inmortalizado en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino a cargar con los pecados de la humanidad. Este animal sencillo y manso ha llegado a representar no solo la inocencia sino también el sacrificio, algo que ha resonado a través de los siglos como un recordatorio del acto supremo de amor de Cristo por la humanidad. De manera similar, a menudo se invoca al león, con su fuerza y majestad, para representar el poder y la autoridad de Dios. A Cristo también se le conoce como el León de Judá, un poderoso símbolo que afirma su divinidad y su papel como Rey de Reyes. La naturaleza regia del león apunta al poder divino, el courage y la soberanía de Dios. Se mantiene erguido, inquebrantable, una metáfora del reino de Dios, fuerte, inquebrantable y duradero a través de todas las pruebas. Luego está la paloma. Un símbolo de paz,
pureza y el Espíritu Santo, la paloma desciende del cielo para ungir a Jesús durante su bautismo, marcando el comienzo de su ministerio público. Su naturaleza suave y gentil evoca una sensación de calma, pureza y paz que proviene de la presencia de Dios. La conexión simbólica de la paloma con el Espíritu Santo recuerda a los creyentes la asistencia divina y el consuelo que Dios promete brindar. La serpiente, en cambio, trae consigo una connotación más oscura. Es la encarnación de la tentación y el pecado, la criatura que primero atrajo a Eva a la desobediencia en el jardín del Edén. La serpiente, astuta, representa la amenaza siempre presente del pecado y la caída en desgracia. En las enseñanzas cristianas, el papel de la serpiente es recordar a los creyentes los peligros de ceder a la tentación y el poder destructivo del pecado en el mundo. En todos estos ejemplos, los animales sirven como ricas metáforas de las verdades divinas y las lecciones morales que Dios imparte a la humanidad. Cada animal, desde el humilde cordero hasta el feroz león, lleva consigo un mensaje que profundiza la comprensión de los principios espirituales. Estas criaturas, en sus diversas naturalezas, encarnan virtudes y vicios que reflejan las luchas, los triunfos y los misterios de la existencia humana. A través de la lente de estos animales bíblicos, los creyentes son invitados a examinar sus propias vidas, a reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades y a buscar alineación con la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de este rico tapiz de simbolismo, hay un animal que permanece notoriamente ausente en las páginas de las Escrituras, el gato. Debe surgir la pregunta, ¿por qué esta criatura, que ha sido venerada y respetada por muchas culturas antiguas, no está incluida en la amplia gama de animales simbólicos de la Biblia? ¿Podría ser que haya algo en la naturaleza del gato que no se alinee con los temas que tan a menudo se enfatizan en las enseñanzas bíblicas? Los gatos han sido vistos durante mucho tiempo como símbolos de independencia y misterio. Son criaturas solitarias, capaces de navegar por el mundo en sus propios términos y, a menudo, se les asocia con la tutela, la protección y la percepción espiritual. A lo largo de la historia, los gatos han sido vinculados a fuerzas místicas, vistos como protectores contra el mal, como guías en el reino de lo desconocido. Sin embargo, en la Biblia, esta misma independencia podría ser una característica que los diferencia de los animales que se utilizan para transmitir los mensajes de Dios. La Biblia a menudo enfatiza temas de obediencia, humildad y sumisión a la voluntad de Dios, virtudes que pueden parecer contrarias a la naturaleza distante y autosuficiente del gato. La naturaleza del gato es tal que no se somete fácilmente a la voluntad de otro y mucho menos a la de un poder superior. En muchas culturas, el gato es considerado un espíritu libre, una criatura que se mueve según sus propios instintos, sin tener en cuenta el orden social ni las exigencias de los demás. Su independencia, a menudo vista como un rasgo admirable, podría verse como una barrera a las virtudes bíblicas de la sumisión y la fe. En las enseñanzas de la Biblia, la sumisión a la voluntad de Dios es un principio central. Los creyentes están llamados a humillarse, a seguir el camino que Dios les ha marcado y a confiar en su plan divino. El gato, por naturaleza, no se adapta fácilmente a tales ideales. Además, el comportamiento misterioso y a veces distante del gato podría verse como un desafío a los temas de apertura y vulnerabilidad que son tan centrales en las enseñanzas bíblicas. La Biblia exige transparencia, honestidad y voluntad de estar abiertos a la guía de Dios.
Anima a los creyentes a buscar la comunión con los demás, a caminar en la luz y a ser humildes de espíritu. El gato, por el contrario, suele prosperar en soledad, manteniendo sus pensamientos y deseos ocultos a la vista. Su independencia y distanciamiento podrían verse como símbolos de distancia espiritual más que de cercanía a Dios. ¿Podría ser esta la razón por la que el gato queda excluido de la narrativa bíblica? Quizás la autosuficiencia y el distanciamiento del gato, cualidades que se celebran en muchas culturas, se consideran rasgos que van en contra de la fe sumisa y obediente que se espera de los seguidores de Dios. La Biblia está llena de llamados a rendirse, a confiar en el plan de Dios y a someterse a su voluntad. El gato, con su tranquila confianza y su naturaleza misteriosa, no parece encajar en este marco. De alguna manera, la omisión del gato en la Biblia puede reflejar un tema bíblico más amplio, el llamado a rendir la propia voluntad en favor del plan mayor de Dios. La Biblia habla de la necesidad de que los creyentes se nieguen a sí mismos, depongan sus propios deseos y confíen en la dirección de Dios. El gato, con su espíritu independiente, podría simbolizar todo lo contrario, una falta de voluntad para someterse, un deseo de abrirse camino sin depender de nadie más. Sin embargo, a pesar de esta ausencia, puede haber más en la historia de lo que parece. La omisión del gato en el texto bíblico puede no ser necesariamente un juicio negativo, sino más bien un reflejo de las verdades espirituales que la Biblia busca enfatizar. Quizás sea en esta misma ausencia donde reside un misterio más profundo. Así como la Biblia nos habla a través de la presencia de ciertos animales, ¿podría también estarnos diciendo algo a través de la ausencia de otros? En este caso, la ausencia del gato puede ser una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la sumisión, valores esenciales para la vida cristiana. Invita a los creyentes a preguntarse, ¿cómo vemos nuestra relación con Dios? ¿Nos acercamos a Él con la humildad y entrega que Él nos pide, o nosotros, como el gato, recorremos nuestro propio camino, independientes y autosuficientes? A medida que continuamos explorando el mundo simbólico de los animales en las Escrituras, el gato sigue siendo una criatura enigmática, que desafía nuestra comprensión del simbolismo divino. Su ausencia en la Biblia no disminuye su importancia en la historia o la cultura humana, pero sí nos invita a reflexionar sobre los significados más profundos detrás de las criaturas elegidas para representar las verdades divinas. Y en esta exploración, podemos encontrar que el gato, en su silencio, dice mucho sobre la naturaleza de la fe, la sumisión y la voluntad divina. En el mundo antiguo, los gatos ocupaban una posición única y venerada, particularmente en las regiones mediterráneas, donde eran celebrados por su incomparable capacidad para controlar las alimañas. Su destreza en la caza era legendaria y mantenía los campos y los hogares libres de plagas. Como cazadores silenciosos y ágiles, los gatos se volvieron indispensables para civilizaciones como el antiguo Egipto, donde no solo eran admirados sino también considerados sagrados. De hecho, los egipcios los adoraban, asociándolos con la diosa Bastet, la deidad del hogar, la fertilidad y la protección. Los gatos, con sus agudos instintos y su naturaleza solitaria, simbolizaban la gracia y la independencia, rasgos que los diferenciaban de los animales más domesticados del mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de su importancia en otras culturas, los gatos no asumieron un papel destacado en los tiempos bíblicos. Su ausencia en la Biblia plantea preguntas intrigantes.
particularmente cuando se consideran los temas centrales de las relaciones, la lealtad y la comunidad que impregnan las Escrituras. Los perros, por ejemplo, a menudo son retratados como compañeros leales, que protegen a sus dueños y brindan servicios de diversas formas. Su papel en las historias bíblicas es inconfundible, desde el perro leal en la historia de Lázaro hasta la fidelidad de los perros en las parábolas. Estos rasgos de lealtad, obediencia y servicio se alinean con las virtudes promovidas en toda la Biblia, valores que subrayan la relación entre los humanos y Dios, así como las relaciones que los humanos deben tener entre sí. Los gatos, por el contrario, desafiaron la fácil domesticación. Su independencia, distanciamiento y naturaleza solitaria los diferenciaban de las criaturas que llenaban las páginas de los textos bíblicos. Mientras que los perros participaban activamente en la comunidad, ayudando y sirviendo a sus amos, los gatos eran más autosuficientes, deambulaban libremente y participaban solo en sus términos. Este desapego inherente convirtió a los gatos en criaturas enigmáticas y misteriosas que no encajaban fácilmente en el mundo del simbolismo bíblico. La Biblia habla con frecuencia de obediencia y fe, rasgos que a menudo se asocian con la sumisión a la voluntad de Dios y la formación de una comunidad armoniosa y fiel. Estos temas se representan vívidamente a través de animales como corderos, palomas y leones, cada uno de los cuales simboliza pureza, paz y fuerza en formas que se alinean con las enseñanzas cristianas. Sin embargo, los gatos a menudo eran percibidos como símbolos de independencia y autosuficiencia, cualidades que, si bien son admirables en ciertos contextos, están menos alineadas con el enfoque de la Biblia en la humildad y la entrega al plan de Dios. Esta tensión entre la naturaleza solitaria y distante del gato y la naturaleza relacional y comunitaria de las enseñanzas bíblicas puede haber influido en la ausencia de los gatos en la narrativa bíblica. Además de su independencia, los gatos también eran conocidos por su gracia y elegancia. Sus movimientos eran suaves, casi etéreos, y su capacidad para navegar en su entorno con aplomo y precisión podría haberlos hecho parecer misteriosos o intocables. Esta elegancia, combinada con sus hábitos solitarios, contribuyó a un aire de misterio que podría haberse considerado demasiado complejo o contradictorio para ser incluido en un texto que buscaba definir las relaciones en términos de fe y confianza. Después de todo, la Biblia pone gran énfasis en la interconexión de la humanidad con Dios y entre sí. Destacar una criatura tan autónoma y enigmática como el gato podría haberse sentido en desacuerdo con los principios fundamentales del amor, el servicio y la comunidad. Además, la falta de participación directa de los gatos en la vida de los humanos, particularmente en los roles que desempeñaban los perros, puede haberlos hecho menos relevantes para la narrativa bíblica. Mientras que los perros servían como protectores, compañeros e incluso metáforas de fidelidad, los gatos mantenían la distancia. No tenían la misma conexión simbólica con la supervivencia, la protección o el compañerismo humanos. Su papel en la vida humana era en gran medida práctico, mantener a raya las plagas, pero no ofrecían la misma conexión emocional o servicio que los habría convertido en candidatos naturales para el simbolismo bíblico. La ausencia de gatos en la Biblia podría no ser un reflejo de su falta de importancia, sino más bien de su papel más limitado e independiente en el mundo antiguo. Otro aspecto a considerar es la percepción cultural de los gatos durante los tiempos bíblicos. Si bien eran venerados en el antiguo Egipto, donde se celebraban sus habilidades de caza y su gracia, otras culturas estaban menos inclinadas a ver a los gatos con la misma reverencia.
En el antiguo Israel, el mundo bíblico, los animales a menudo eran valorados en función de su utilidad y el papel que desempeñaban dentro de la comunidad. Las ovejas, las cabras y los bueyes eran parte integral de la vida diaria de los israelitas y servían como fuente de alimento, vestido y trabajo. Incluso los perros, a menudo vistos como guardianes leales, tenían un papel más definido dentro de la comunidad. Los gatos, sin embargo, eran vistos como más distantes y modestos. Su papel como protectores se limitaba a su capacidad para protegerse de las plagas, y su distanciamiento podría haberlos hecho menos memorables o menos impactantes en el contexto cultural y espiritual de la Biblia. Esta división cultural puede explicar por qué la Biblia no enfatiza el papel del gato en el mundo natural. Su naturaleza independiente, combinada con su interacción más limitada con la vida humana, la hizo menos relevante para los temas del propósito divino, el sacrificio y la comunidad que la Biblia busca transmitir. En este sentido, la omisión del gato puede reflejar la naturaleza del mundo en el que se escribió la Biblia. Un mundo donde los animales eran valorados no solo por sus características inherentes sino también por su relación con la sociedad humana. Los animales que podían simbolizar virtudes como la lealtad, el servicio y la fe tenían más probabilidades de ser incorporados a la narrativa bíblica, ya que reflejaban los valores centrales de la fe. Los gatos, en su solitaria gracia, no encarnaban de la misma manera estas virtudes. La ausencia de gatos en la Biblia también podría sugerir un misterio más profundo sobre la naturaleza de la selección divina en los textos bíblicos. La Biblia es un libro de profundo simbolismo, donde cada criatura mencionada tiene el propósito de ilustrar verdades espirituales. Es posible que los gatos, con su naturaleza esquiva y autosuficiente, simplemente hayan sido demasiado complejos para encajar perfectamente en la cosmovisión bíblica. Su papel en el mundo natural era innegablemente significativo, pero su lugar dentro del marco teológico y moral de la Biblia era menos claro. Sin embargo, a pesar de su ausencia en el texto bíblico, el gato sigue siendo un símbolo de misterio, gracia e independencia. Estas cualidades no son inherentemente negativas ni indignas de consideración, más bien, resaltan la complejidad del mundo que Dios ha creado. En muchos sentidos, el gato encarna la tensión entre el propósito divino y la libertad personal, entre la sumisión a la voluntad de Dios y el deseo de autonomía. Esta tensión, aunque no se aborda explícitamente en la Biblia, es parte de la experiencia humana más amplia y puede ofrecer una lección sutil para los creyentes. La importancia de equilibrar la independencia con la obediencia, la gracia con la humildad y la soledad con la comunidad. El papel de los gatos en los tiempos bíblicos, aunque ausente en las Escrituras, nos invita a explorar la naturaleza de la selección divina y las cualidades que Dios elige resaltar en su creación. Si bien es posible que los gatos no hayan sido incluidos directamente en la descripción bíblica del mundo natural, su gracia esquiva y su autosuficiencia sirven como un recordatorio de las complejidades de la creación de Dios. Una creación que, en su plenitud, abarca tanto lo comunitario como lo solitario, el obediente y el independiente, el conocido y el misterioso. A lo largo de la historia, el gato ha sido venerado por su profundo sentido de misterio, que ha cautivado la imaginación de innumerables culturas e individuos por igual. A diferencia de otros animales a los que frecuentemente se asocia con roles específicos o significados simbólicos, el gato sigue siendo un enigma. Una criatura que no encaja fácilmente en los roles bien definidos que la sociedad, la cultura y la religión han asignado al mundo natural.
Esta naturaleza esquiva del gato es una de las razones clave por las que puede estar ausente de la Biblia, un texto que a menudo busca definir y comprender el mundo en términos de orden, propósito y significado divinos. El aire de misterio e independencia del gato podría representar lo incognoscible, las cosas que se encuentran más allá de la comprensión humana, misterios que incluso Dios, en su infinita sabiduría, ha dejado para que la humanidad reflexione. Los gatos se han asociado durante mucho tiempo con cualidades que trascienden lo común. Su capacidad para moverse en silencio, su comportamiento a menudo impredecible y su naturaleza solitaria los han convertido en símbolos tanto del misticismo como de lo sobrenatural. En muchas culturas, se pensaba que los gatos poseían una conexión única con el mundo de los espíritus, con los reinos invisibles donde los humanos no podían seguirlos. Los antiguos egipcios, por ejemplo, veneraban a los gatos como criaturas sagradas, a menudo asociándolos con la diosa Bastet, que era un símbolo de hogar, fertilidad y protección. Pero Bastet también estaba vinculado a los aspectos más misteriosos y sobrenaturales de la vida, encarnando cualidades que estaban más allá de la comprensión mortal. De manera similar, el misticismo y las creencias espirituales de hoy en día continúan considerando a los gatos como seres intuitivos y de otro mundo, conectados a reinos más allá de nuestra percepción, capaces de sentir energías y fuerzas que no podemos comenzar a comprender. En muchos sentidos, esta percepción del gato refleja su profundo desapego del mundo humano. A diferencia de los perros, que fueron domesticados y criados para servir a los humanos en diversas capacidades, ya sea como compañeros, protectores o trabajadores, los gatos siempre han actuado en sus propios términos. Son los dueños de su propio dominio y se mueven por el mundo con una gracia e independencia que los distingue de la mayoría de los demás animales. Esta independencia, aunque admirada por muchos, también separa a los gatos del ámbito del simbolismo tradicional en textos religiosos como la Biblia, que enfatiza temas de obediencia, fe y sumisión. Los animales de la Biblia son a menudo aquellos que sirven directamente a la humanidad, ya sea ofreciendo sustento, protección o una lección simbólica. El león, el cordero, la paloma y la serpiente tienen papeles claros en la narrativa de la Biblia, y cada uno de ellos encarna virtudes o vicios que reflejan el orden divino. Pero el gato, con sus maneras misteriosas e impredecibles, no encaja fácilmente en este patrón. Podría ser que la naturaleza misma del gato, con su distanciamiento y autosuficiencia, representara algo que estaba más allá del control de la comprensión humana o de la revelación divina. La Biblia es un texto que busca explicar la relación entre los humanos y Dios, ofrecer orientación sobre cómo vivir una vida justa y describir el mundo natural en términos de propósito y significado. Cada criatura en la Biblia cumple una función distinta, ya sea como metáfora de verdades espirituales o como parte de la creación divina de Dios. Sin embargo, el gato, con su comportamiento enigmático y su existencia autónoma, parece desafiar cualquier explicación. No es ni completamente salvaje ni completamente domesticado, ni una criatura de servicio ni de sacrificio. Ocupa un espacio cercano y distante de la humanidad, existiendo en un mundo propio donde sus misteriosas cualidades no pueden categorizarse fácilmente. Esta idea del gato como símbolo de lo incognoscible no se limita a los tiempos bíblicos ni al mundo antiguo. De hecho, es un tema que recorre el tejido de la cultura y la espiritualidad humanas a lo largo de los siglos.
Desde la creencia medieval en los gatos como criaturas místicas que podían comunicarse con el mundo espiritual hasta las asociaciones más recientes de los gatos con habilidades psíquicas y lo oculto. El gato ha sido visto durante mucho tiempo como un puente entre lo conocido y lo desconocido, lo tangible y lo intangible. Su capacidad para entrar y salir de espacios sin ser detectado, sus repentinos estallidos de energía seguidos de momentos de serena quietud, todo contribuye a su aura de misterio y sobrenatural. En cierto sentido, el gato encarna la idea de que hay cosas en el universo que no podemos controlar, cosas que permanecen ocultas a nuestro entendimiento y cosas que se encuentran más allá del alcance de la percepción humana. Este misterio que rodea al gato se ve profundizado aún más por su relación con los seres humanos. Mientras que los perros, por ejemplo, son conocidos por su lealtad y afecto, y a menudo siguen a sus dueños con devoción inquebrantable, los gatos parecen moverse según sus propios deseos. Buscan compañía según sus propias condiciones, ofreciendo afecto solo cuando así lo desean y retirándose a la soledad cuando lo desean. Este comportamiento ha llevado a muchos a ver al gato como un símbolo de independencia y autonomía. Cualidades que a menudo están en desacuerdo con los temas de sumisión y servidumbre que se encuentran en las enseñanzas bíblicas. En cierto sentido, la existencia misma del gato desafía la sabiduría convencional de los textos religiosos y culturales que buscan definir los roles y relaciones de todas las criaturas. La ausencia del gato en la Biblia podría verse como un reflejo de esta complejidad. La Biblia habla de muchas criaturas, pero generalmente son aquellas que se pueden entender, aquellas que cumplen un propósito claro en el plan divino. El cordero, la paloma, el león y la serpiente son animales que encarnan cualidades que están directamente alineadas con la naturaleza humana o se oponen a ella. Sirven como metáforas de virtudes y vicios, como símbolos de la voluntad divina o de los peligros de la tentación. Pero el gato, con sus maneras inescrutables, no se ajusta a este patrón. Existe fuera del orden divino que se presenta en la Biblia, en un ámbito propio que no se entiende ni define fácilmente. Su misterio no es un desafío a la creación de Dios, sino más bien un recordatorio de los límites del conocimiento y la comprensión humanos. Quizás la ausencia del gato en la Biblia habla de una verdad más profunda y filosófica, la idea de que no todo en el mundo puede explicarse o categorizarse. La Biblia nos proporciona un marco para comprender lo divino, la condición humana y el mundo natural, pero también reconoce que hay misterios que se encuentran más allá de nuestra comprensión. De la misma manera que los caminos de Dios a menudo se describen como misteriosos e incognoscibles, también lo es el gato, una criatura cuya verdadera naturaleza sigue siendo esquiva, incluso para aquellos que viven con él todos los días. El gato, en toda su enigmática gracia, sirve como símbolo de los misterios de la vida que desafían toda explicación y control. En este sentido, la ausencia del gato en la Biblia no es un vacío o una falta de reconocimiento de una criatura importante, sino más bien un reflejo de la naturaleza de la revelación divina misma. La Biblia habla de las cosas que se pueden conocer, las cosas que la humanidad puede entender y aplicar a sus vidas. Pero hay otros aspectos de la existencia, otros misterios, que permanecen ocultos a nuestra vista. El gato, como símbolo de lo desconocido, nos recuerda los límites de nuestra comprensión, la belleza en el misterio y la verdad siempre presente de que algunas cosas siempre estarán fuera de nuestro alcance. Y tal vez, en un mundo donde el conocimiento a menudo busca explicar y controlar, la presencia silenciosa del gato sirve como un silencioso recordatorio de lo incognoscible.
Una criatura cuya existencia misma nos desafía a abrazar los misterios de la vida. La ausencia del gato en las páginas de la Biblia, un libro que sirve como faro de fe y revelación divina, es un vacío curioso que invita a una contemplación profunda. A primera vista, la omisión de una criatura tan adorada puede parecer insignificante, pero tras una mayor reflexión, abre una puerta a un misterio que trasciende lo ordinario y toca profundas verdades espirituales. El gato, a diferencia de otros animales de la narrativa bíblica, no encaja perfectamente en el entramado de significados alegóricos que pueblan el texto sagrado. Su ausencia puede ser un recordatorio sutil pero poderoso de que hay aspectos de la vida, la fe y lo divino que no se pueden captar ni dominar por completo. En la Biblia muchos animales aparecen con un claro simbolismo, sirviendo como metáforas de virtudes, vicios y verdades divinas. El cordero es símbolo de pureza y sacrificio, el león representa fuerza y coraje y la paloma es presagio de paz. Estas criaturas están domesticadas, en cierto sentido, por la naturaleza misma de su simbolismo. Encajan en un marco de comprensión humana y enseñanzas religiosas. Encarnan cualidades que se alinean con los temas centrales de la sumisión a la voluntad de Dios, la confianza en la providencia divina y la relación armoniosa entre la humanidad y el Creador. Sin embargo, el gato se resiste a esa domesticación. No encaja en las claras categorías que definen a otros animales en la Biblia. Su naturaleza es salvaje, independiente y distante. A diferencia del perro leal o del cordero obediente, el gato es una criatura que no responde ante nadie más que ante sí mismo. No se deja influenciar por fuerzas externas, no busca la compañía humana por el bien del servicio o el afecto. Se mueve por el mundo con gracia tranquila, rara vez sujeto a las expectativas que los demás ponen sobre él. Esta elusiva independencia, aunque muchos la celebran, podría ser la cualidad que convierte al gato en un enigma dentro del mundo bíblico, un mundo que exige sumisión, fe y confianza en la guía de Dios. De esta manera, la ausencia del gato en la Biblia puede interpretarse como un comentario sutil pero profundo sobre la naturaleza de la fe misma. La fe, tal como se entiende en el contexto bíblico, a menudo requiere entrega, entregarse a la voluntad de Dios, a lo desconocido y a los misterios de la vida que se encuentran más allá de la comprensión humana. Es un acto de confianza en un plan divino, que a menudo desafía la lógica y la comprensión. El gato, en su esencia, encarna algo fuera de este marco. No se rinde, no se ajusta a las expectativas y no se somete. El gato es un símbolo de autonomía, de las fuerzas indómitas de la naturaleza que están más allá del control humano. Pero ¿qué pasa si esta misma resistencia a la domesticación es una metáfora de algo más profundo? ¿Podría la ausencia del gato en la Biblia llamarnos a reflexionar sobre los misterios de lo divino que el entendimiento humano no puede clasificar ni controlar claramente? Quizás la Biblia, en toda su sabiduría, nos esté invitando sutilmente a abrazar las partes desconocidas, místicas y enigmáticas de nuestro viaje espiritual que desafían una explicación fácil. El gato, en su misterio e independencia, representa los aspectos inexplicables, incontenibles e inefables de la vida que nunca pueden entenderse completamente, pero en los que se debe confiar y aceptar. Esta ausencia del gato también podría reflejar una verdad mayor sobre la experiencia humana. Por mucho que deseemos certezas, por mucho que anhelemos respuestas claras y caminos definidos, hay aspectos de nuestra fe que permanecen ocultos a nuestros ojos. Hay aspectos del plan divino de Dios que siempre estarán más allá de nuestra comprensión.
El gato, al permanecer ausente de la Biblia, sirve como recordatorio de que no todas las cosas se pueden conocer o comprender. Algunas cosas deben experimentarse con fe, no con la certeza del entendimiento. La naturaleza misteriosa del gato nos obliga a afrontar los límites de nuestro conocimiento y a confiar en algo más grande que nosotros mismos. En un mundo que a menudo valora el control, la comprensión y la domesticación, el gato es un recordatorio de que hay belleza en lo desconocido. Es valioso rendirse al misterio de la vida, reconocer que no todo se puede explicar o racionalizar. Así como el gato se mueve por el mundo según sus propios términos, también nuestra fe se mueve por el mundo de maneras que desafían la comprensión humana. Hay momentos en la vida en los que debemos dejarnos llevar por algo más grande que nuestra propia lógica y razonamiento, momentos en los que debemos confiar en el plan divino sin comprenderlo plenamente. La ausencia del gato en la Biblia, entonces, puede ser un llamado a abrazar este misterio. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, no como algo que pueda controlarse, entenderse o domesticarse, sino como algo que debe aceptarse con humildad, asombro y confianza. Así como el gato es una criatura que no puede ser atada por manos humanas, la presencia divina que guía nuestras vidas también es algo que la mente humana no puede captar ni manipular completamente. Hay una belleza en este misterio, una gracia divina que trasciende la comprensión humana, y quizás sea en este mismo misterio donde nuestra fe se prueba más profundamente. En este sentido, la ausencia del gato en la Biblia no es un mero descuido sino una lección deliberada y profunda. Nos desafía a mirar más allá de los aspectos tangibles, comprensibles y controlados de nuestra fe y a abrazar las partes de la vida que son incognoscibles, impredecibles y misteriosas. El gato, con su gracia tranquila y su naturaleza esquiva, sirve como recordatorio de que no todas las cosas deben entenderse. Se debe confiar en algunas cosas, y en otras se debe aceptar con fe. Y al hacerlo, podríamos descubrir una conexión más profunda con lo divino, una conexión que trasciende la comprensión y abraza la belleza del misterio mismo. La ausencia del gato en la Biblia sigue siendo un misterio fascinante, que nos llama a reflexionar sobre los significados más profundos de la fe, la obediencia y la relación humana con Dios. Quizás el gato, en todo su misterio, simboliza algo que no podemos controlar o comprender completamente, un recordatorio importante de que hay mucho acerca del plan de Dios que permanece más allá de nuestra comprensión. En un mundo donde frecuentemente buscamos respuestas y definiciones, la ausencia del gato nos invita a abrazar lo desconocido, lo misterioso y lo divino. Nos enseña que no todo debe ser entendido y que, a veces, la fe se trata de aceptar los misterios de la vida, así como aceptamos las formas misteriosas en las que Dios obra.